¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones, bienvenido a casa. Mi casa es su casa, por supuesto. Como usted sabe, esta noche tenemos un programa especial rumbo a lo que serán las elecciones más importantes en la historia de México. Sí, lo estamos haciendo todos los miércoles y lo continuaremos haciendo mientras sea legal, por supuesto, y se lo digo así porque obviamente tenemos que respetar la veda electoral. Por lo pronto este miércoles lo haremos y el miércoles de la semana que entra también. Los temas son diferentes, hay un análisis concreto el día de hoy, pues frente a lo que ha sido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que representa esto para Morena, porque esto va a tener una incidencia directa, por supuesto, en la elección y en los triunfos o no que pueda tener Morena, el partido del gobierno, en los diferentes estados, dentro del mismo legislativo, en la Cámara de Diputados, que es un terreno que se está peleando muy duro, se está peleando muy duro. Por supuesto, Andrés Manuel López Obrador necesita la mayoría para poder llevar a cabo muchas de las reformas y de los planes que tiene. Esta noche vamos a estar viendo cuáles son los errores, cuáles son los aciertos en diferentes ámbitos de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y, por supuesto, de Morena, en este caso, del Movimiento Regeneración Nacional. ¿De qué le estoy hablando el día de hoy? Vamos a hablar de la economía en México, del manejo del coronavirus, de la migración, en fin, los temas principales que, por supuesto, le importan a todos los mexicanos y que han definido el rumbo, sin duda alguna, de la 4T, de la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador, y el destino de muchos mexicanos que, bueno, pues no todos están de acuerdo, otros tanto sí, otros no saben de plano ni qué pensar. Así que bienvenido a este programa especial. Hay menos secuestros, feminicidios, robos a transeúntes, a transportistas, menos robo de vehículos. En todos ellos se ha registrado una baja del orden del 30% en promedio. Solo han aumentado 2 delitos: homicidio doloso y extorsión. Estamos procurando que continúe la misma estrategia y fortalecerla, que consiste desde el principio en que a nadie le falte una cama y que no les falten médicos y enfermeras y equipos y que no falten los medicamentos. Tengo mucha fe de que vamos a sacar a nuestro querido México adelante. No nos van a hacer nada. Los infortunios, las pandemias. Tenemos una frontera que nos une de más de 3.000 kilómetros y tenemos que buscar el entendimiento, no pelearnos, y vamos a seguir protegiendo a candidatos y decirle al pueblo que no debemos de atemorizarnos. Tenemos que participar. Pues ahí está Andrés Manuel López Obrador tocando cada uno de los temas que esta noche estaremos hablando. Por supuesto, el tema de seguridad, que me faltó dárselo a la entrada, es un tema sumamente importante. Y bueno, migración tiene que ver con la relación con Estados Unidos, el tema de seguridad también tiene que ver con la relación de Estados Unidos. Y aunque usted no lo crea, cada uno de los temas están relacionados de una u otra forma. Por supuesto, usted entiende el impacto que tiene, por ejemplo, sobre la economía, el tema de la pandemia. Pero al mismo tiempo el tema migratorio tiene un impacto sobre la economía. Y el tema migratorio tiene un impacto sobre la seguridad y el uso de la Guardia Nacional para cuidar las fronteras, para no permitir el acceso de los migrantes que vienen del Triángulo Norte, tiene un impacto también en la seguridad. Es decir, todo está vinculado, una cosa con la otra, es un efecto dominó.
Para este programa, entonces, le pido, por favor, me acompañe utilizando la etiqueta ConcluMorenAMLO. Solamente una A, porque al final de cuentas es Morena y AMLO prácticamente lo mismo. El hashtag es ConcluMorenAMLO, con una sola A. Si lo lee de corrido dice MorenAMLO. Más fácil, ¿no? ConcluMorenAMLO, esa es la etiqueta, por favor. El hashtag para esta noche, sus comentarios a mi cuenta en Twitter con esta etiqueta, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Es Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, el presidente también de la 4T, llegó a la presidencia alardeando de una política diferente y con una lista de 100 compromisos a cumplir. A 10 días ya de las elecciones intermedias, las mayores en la historia del país, como le decía, históricas, nos preguntamos si ha cumplido o ha faltado a su promesa de transformar a México con su cuarta transformación. ¿Y en qué ha acertado y en qué no? ¿Está cambiando México? Definitivamente está cambiando. Es evidente. ¿Pero está cambiando para bien o está cambiando para mal? Éxitos y fracasos de la 4T de AMLO. Y esto, pues algunos se lo preguntan, pero a mí me queda claro. Lo tendrán en cuenta los votantes. No cabe ninguna duda. Ninguna duda. Según los responsables de dos importantes encuestadoras de México, Gabinete de Comunicación Estratégica y Consulta Mitofsky, la preferencia electoral o la intención de voto se definirá por lo que ocurra a nivel local y estatal, más que por las políticas federales. Por supuesto. Son las propuestas que tendrá cada candidato a nivel local, a nivel estatal. Así es. Pero también la vinculación que tienen con el presidente de la República, por ser del mismo partido, correligionarios. Pero estas son solo encuestas. Hasta que las urnas den cuenta de cómo evalúan los mexicanos a Morena, sus rivales políticos se suman, juntan sus fuerzas. Los principales partidos políticos opositores, el PAN, el PRI y el PRD, crearon una coalición legislativa que consideran la única alternativa para México. Legislativa. También lo han hecho con candidatos en los diferentes estados. Los tres partidos acusan al actual gobierno de socavar la independencia de los organismos constitucionales autónomos. Por otro lado, expertos en seguridad, como Ana María Salazar, opinan que esta será una de las elecciones más violentas en la historia de México. Ya lo es. Cuando usted revisa los números, y ahora lo verá, cuando usted revisa los números de los políticos que han sido asesinados, sin todavía llegar a la elección, es impresionante el nivel de violencia. Las cifras son escalofriantes. 88 personas, al menos 88 personas en lo que va de campaña, que aspiraban a cargos públicos han sido asesinadas. Es decir, candidatos, 88 candidatos han sido asesinados. Y cientos que han sobrevivido han sido víctimas de ataques. Vivieron para contarlo. 88 candidatos no. Violencia política. Violencia a final de cuentas. Una de las víctimas más recientes de esta espiral sangrienta es Alma Rosa Barragán. Era, lo tengo que decir tristemente, mi solidaridad con sus familiares, por supuesto. Era la candidata a la alcaldía de Moroleón, en Guanajuato, por el Movimiento Ciudadano. Barragán fue asesinada. Fue asesinada ayer martes, en un ataque que el presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó a la delincuencia organizada. Acuérdese usted que ya ha sido definido también por parte de las autoridades de México que la delincuencia organizada tiene una importante participación dentro de la política en este momento, a través de muchas formas. Una de ellas es esta: asesinando candidatos que no son de su conveniencia, amenazando a otros tantos, secuestrando al que puede. Y en el caso del que le estoy hablando, esto que va a ver fue su última publicación en Facebook. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Estoy aquí en La Manguita con la Pedro Guzmán. Si gustan acompañarme, vengan para que escuchen mis propuestas, vengan para convivir un momento. Juntos lo hacemos mejor. Muchas gracias, aquí los espero. Hola, ¿cómo están?
Alma Rosa Barragán, en Moroleón, Guanajuato. Esta es su última publicación en Facebook. Hoy está muerta. Ese fue el segundo incidente en pocos días que termina con la vida de un miembro de Movimiento Ciudadano, de este partido. El 14 de mayo, el candidato a la alcaldía de Cajeme, Abel Murrieta, murió tras sufrir otro ataque. Asimismo, José Alberto Alonso, el candidato a la alcaldía de Acapulco, él se encuentra hospitalizado luego de una agresión de la que la Fiscalía no ha dado más detalles. El político detalló en su cuenta de Twitter que sufrió un cobarde atentado cuando viajaba en su camioneta con su escolta. No resultó herido de bala, pero quedó en shock, según un vocero de su equipo de campaña. Cuando López Obrador presentó el informe de gobierno de su segundo año de mandato, aseguró que había avanzado en la solución del grave problema de la inseguridad y la violencia en México. Dijo, todos los delitos disminuyeron, salvo, ponga atención, esto fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, salvo, con el tipo de delitos que no disminuyó, los homicidios dolosos, los feminicidios y las extorsiones, que por el contrario aumentaron. Y así lo reconoce él y lo acepta, así lo dijo, está claro. Pero bueno, ¿qué más se tiene que controlar con urgencia? Los asesinatos, los feminicidios y las extorsiones. En esos, no logró lo que prometió. Según datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2019 fue el año más violento en México del que se tiene registro. 2019. El año más violento del que se tiene registro en México es 2019 de Andrés Manuel López Obrador, de su 4T. Se cometieron 34.582 homicidios dolosos. Es decir, se lo traduzco, 34.582 asesinatos. Y en 2020 la cifra estuvo muy cerca, a pesar de la mejoría que notó el presidente, con 34.554 víctimas de homicidios dolosos o de asesinatos, 2020. Por otra parte, en lo que va de 2021 se cuentan 11.277 muertes por este mismo delito, homicidios dolosos o asesinatos. Así que haga números, usted saque sus conclusiones, creo que es evidente, ¿no? Es contundente, esas son las cifras, son cifras oficiales, son cifras que provienen precisamente de la fuente gubernamental. Así que aquí será muy difícil que López Obrador pueda decir que él maneja otras cifras, ¿no? Como también puede sacarlas sobre la gestión de la pandemia. Ahí también hay cifras. Todo esto es casi siempre matemáticas en las evaluaciones a los presidentes. La pandemia ha hecho que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en cifras oficiales, México se coloque como el cuarto país con más casos de la región. Es lo que ha hecho el manejo de la pandemia de López Obrador. El cuarto país con más casos de la región. Reconoce casi 2,4 millones de contagios. 2,4 millones de contagios y al menos 222.232 muertos. Ahora, escúcheme lo que le voy a decir. Hay que hacer la salvedad de que en algún momento el propio subsecretario de Salud, López-Gatell, hablaba de que esta cifra tal vez, si se tomaba en cuenta el modelo Centinela, habría que multiplicarlo por 8. No estoy diciendo que lo multiplique por 8, pero esto siembra una duda en cuanto a las cifras reales. Por lo pronto, por eso se lo subrayo, reconoce el gobierno de Andrés Manuel López Obrador 2,4 millones de contagios y al menos 222.232 muertos por COVID-19. Pero esas cifras están muy alejadas de la realidad, como ya le digo. No solamente por lo que en algún momento el propio López-Gatell subrayaba, ¿no? Un informe de la Universidad Johns Hopkins en el país solo dice que se hacen 3 pruebas por cada 100.000 habitantes. Entonces, imagínese usted el subregistro. Si solo se hacen 3 pruebas por cada 100.000 habitantes y se tienen 2.4 millones de contagios, pues claro, a menor cantidad de pruebas, menor número de casos detectados. Y si son 3 pruebas por cada 100.000 habitantes, la cifra real de casos podría ser hasta 8 veces más alta. Ya lo había dicho el propio
Hugo López-Gatell, ¿no? Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. López Obrador llega a las elecciones con un dato esperanzador. En lo económico, tampoco es que es la gran cosa, pero le damos el punto porque así se lo han dado ya. El Producto Interno Bruto creció un 0,8%. 0,8% en el primer trimestre del año con respecto al trimestre anterior. Sin embargo, la economía de México se encuentra de las más afectadas, dentro de las más afectadas por la pandemia. Debido a que, bueno, según expertos consultados por CNN, a la ausencia de políticas públicas que compensen la caída financiera provocada por la emergencia sanitaria. Otra cosa, la gestión de la inmigración ha sido una gran polémica y se ha desviado completamente de las promesas de campaña del propio Andrés Manuel López Obrador. Entonces hay una estrategia clara, acertada, porque no tiene nada que ver la estrategia que se aplicó por parte de López Obrador con la que prometió. Era libre tránsito, una política humanitaria. Y en cuanto Trump amenazó con los aranceles, todo eso se fue a la basura y no fue. Y no ha sido la política migratoria de la 4T de López Obrador. De todo esto vamos a hablar con mi invitado esta noche, pero por lo pronto hay un dato a destacar. La inmigración irregular creció en México un 16,9% en el primer trimestre de 2021 respecto al mismo periodo de 2020. Así que, ¿qué pasa con la estrategia? Que ya cambió, pero esta pues tampoco parece. 16,9%, tampoco es que creció un poquito, esto es una cifra muy alta en personas, ¿no? Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena, poseen todavía un gran capital político, eso nadie lo puede negar. Pero lo cierto es que varios asuntos en México han tenido un impacto en la continuidad de su proyecto. Desde la inseguridad, el manejo de la pandemia, hasta el reto de levantar una golpeada economía. Así se encuentra Morena y López Obrador frente a los grandes temas de la agenda nacional. Ponga mucha atención, este es un trabajo de Guillermo Blanco. Aquí está el bastón de mando. La voluntad de una nación depositada en un hombre. Así se inició la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Se cristalizaba finalmente su proyecto, llegar al poder con el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Un momento de ensueño que tiempo después sería alcanzado por la realidad. No apanicarnos. Vamos hacia adelante y no dejen de salir. La crisis sanitaria se agudizó. Aún así, el gobierno federal aseguraba que la situación estaba bajo control. Otros no pensaban así. La cifra de muertos se disparó. Y teníamos así hasta 28,000, que se redondea a los 30,000, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60,000. Esto fue en junio de 2020. Hoy ese número se acerca a los 222,000, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. Pero la cifra podría ser mayor debido al subregistro. Un manejo de la pandemia severamente criticado. Un reporte solicitado por la Organización Mundial de la Salud asegura que de haber tenido desempeño medio en la pandemia, México podría haber evitado 190,000 muertes, pero las autoridades minimizaron la amenaza, tomando decisiones técnicas que se vieron obstaculizadas por injerencias políticas, según indica el documento de la OMS. En esos momentos, en términos de defunciones por COVID-19, México ocupa el 4º lugar a nivel mundial. Un país que llora a los muertos por COVID, pero también a los que caen por las balas, la violencia y las drogas. Yo sigo llamando a todos a portarnos bien, a que sean abrazos, no balazos. Pero en la Sierra de Guerrero hay menores de edad con armas, porque ellos aseguran tienen que defender su vida. ¡Se buscan! Mujeres que pintan muros con rabia e indignación y así exigen justicia para las víctimas de feminicidio. De enero a abril de 2021 han sido contabilizados 311. Violencia que ha manchado el actual proceso electoral. 88 políticos o candidatos muertos desde septiembre de 2020 hasta el 25 de mayo, de acuerdo con la consultora Etelect. El presidente López Obrador enfrenta un gran desafío en seguridad ciudadana. Y esto va de la mano con el tema migratorio. Parece ser que le llegó un poco de gas. Una frontera sur con Centroamérica donde se ha realizado un gran despliegue de seguridad, intensificado durante el gobierno de Donald Trump para intentar detener el flujo migratorio. Estamos de acuerdo con la política que ustedes están emprendiendo
en materia migratoria y nosotros vamos a ayudar. De la crisis humanitaria a la económica, la pandemia golpeó severamente a México. El Producto Interno Bruto reportó una caída generalizada en el 2020 de 8,5%, la peor de las últimas décadas. Y el inicio de 2021 fue muy complicado. Aún así, no se nos cayó la economía. Y lo más importante, se mantuvieron equilibrios macroeconómicos. La inflación general anualizada ya alcanzó el 6,08%, la más alta en los últimos 3 años. Aciertos para unos, errores para otros. Lo cierto es que el próximo 6 de junio, Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena sabrán si el país aprueba o no su desempeño y decisiones. Guillermo Blanco, CNN, Ciudad de México. Pues ahí lo tienen ustedes, un trabajo de nuestro Guillermo Blanco que detalla perfectamente la situación en México. Jorge Castañeda está listo para estar conmigo, pero tengo información que me llega de último momento, así que vamos para allá. Es que las autoridades federales estadounidenses arrestaron al exministro de Gobierno de Bolivia, le repito, las autoridades federales estadounidenses arrestaron al exministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Carlos Murillo, este miércoles en la Florida. Según informa el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se le acusa de lavado de dinero y un plan de sobornos desarrollado entre noviembre de 2019 y abril de 2020. Como usted sabe, Murillo formó parte de la administración de la expresidenta interina Yanine Áñez. Murillo se une a otras 4 personas señaladas por la justicia estadounidense, incluyendo a su ex jefe de despacho, Sergio Rodrigo Méndez. CNN intentó contactar a la abogada asignada al exministro, pero hasta ahora no hemos obtenido respuesta. Esta información se genera de último momento. Vamos a hacer una pausa, regresamos con este programa especial, entramos de lleno, me va a acompañar en tan solo unos minutos. Me dicen que de una vez, bueno, pues vamos de una vez entonces. Le doy la bienvenida entonces a mi invitado esta noche. Por supuesto, usted lo conoce, analista político, colaborador de CNN, Jorge Castañeda, en Vivos de la Ciudad de México. Jorge, ¿cómo estás? Gracias, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Saludar, como siempre. Igualmente un gusto saludarte, Jorge. Pues nada, fácil, nos ha tocado hacer un análisis de 4 grandes rubros. Vamos a empezar, si te parece, con el económico en este sentido. 0.8% de repunte en la economía mexicana en el primer trimestre de 2021. Esto lo está presumiendo ya la 4T. Pero quiero hacerte una pregunta acerca de la política económica de López Obrador. ¿Él impone la política sobre la economía desde tu punto de vista? Pues mira, es un resultado, Fernando, decente, no espectacular, no demasiado malo, ligeramente mejor de lo que muchos analistas y expertos pronosticaban, pero tampoco es algo para, digamos, echar las campanas al vuelo. Hay gente que piensa que con este resultado podremos llegar a 5% de crecimiento en el año. Parece difícil, pero bueno, ya lo veremos. Lo que es un hecho es que la economía cayó 8,5% el año pasado, entonces incluso si llegáramos a 5% de crecimiento este año, pues no recuperaríamos ni mucho menos todo lo que se perdió en el 2020 e incluso lo que se perdió en el 2019. En otras palabras, se habrá ido pronto, dentro de 6 meses, la mitad del sexenio de López Obrador con un crecimiento económico negativo. Es un balance, es un saldo muy mediocre, muy negativo, muy por debajo de lo que él había prometido y de las expectativas de la gente. Además, hay otros temas, por ejemplo, el tema, te preguntaba, ¿no? Voy a ir a la pausa para que hablemos de eso al regresar. El tema de imponer la política sobre la economía lo traigo por lo que está ocurriendo con el tema de Banxico, es decir, el Banco de México. El hablar de tener ahí a alguien humanista y que vaya acorde con la forma de pensamiento de lo que debe ser la política contraria al esquema neoliberal,
habla completamente de un enfoque ideológico y no económico. Y quiero entender si tú lo ves igual, pero me dices después de la pausa. Regreso un momento para que continuemos con esto. Jorge Castañeda me acompaña en vivo desde la Ciudad de México en este programa especial. Regresamos. De vuelta con el analista político colaborador de CNN, Jorge Castañeda, en vivo desde la Ciudad de México. Jorge, lo que estamos viendo que ocurre con el tema de Bancico puede definir completamente la ideología de la 4T, la ideología de Andrés Manuel López Obrador por encima de los intereses políticos del país. ¿Qué piensas tú? Mira, tienes toda la razón, Fernando, para concluir. Yo creo que López Obrador se vio tentado en un primer momento porque estaba muy enojado por el hecho de que el actual gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, tomó la decisión, la única que podía tomar, de no entregarle ningún remanente, digamos, un pago de Banco de México a la Secretaría de Hacienda. Se enojó tanto López Obrador que decidió adelantar el anuncio de su decisión de que no repitiera Díaz de León. Una decisión, por cierto, perfectamente normal. No está obligado el presidente de México de designar de nuevo al gobernador del Banco de México. Ya cuando empezó a decir que iba a ser un economista, moral, humanista, como tú dices, Fernando, con toda la razón, pues bueno, en efecto sí, esto causó malestar en los mercados, entre las corredurías, entre las agencias calificadoras, porque daba la impresión que iba a nombrar a una gente ideologizada en Banco de México, y creo que al día siguiente López Obrador se retractó, reculó y aceptó nombrar a alguien pues que sea más ortodoxo, alguien como el actual secretario de Hacienda, Arturo Herrera, como Gerardo Esquivel, uno de los subgobernadores, miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México, o alguien más. Yo creo que va a ser prudente él en nombrar a esta persona, que al final no se tiene que designar sino hasta finales de este año. Y yo creo que va a ser prudente porque sabe que las consecuencias de un nombramiento ideológico, como tú con toda la razón lo señalas, pues serían muy negativas. Pero en fin, Fernando, son las cosas que vamos a tener que ir viendo en estos días, en estas semanas. Se vienen tiempos muy complicados en México antes de las elecciones y después de las elecciones del 6 de junio. Espero que tengamos la oportunidad de conversarlas ampliamente de aquí al 6 de junio y después del 6 de junio. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias, Jorge. Jorge Castañeda me acompañó desde la Ciudad de México. Tocamos el punto económico, por supuesto. Voy a marcar una breve pausa y regreso un momento. Bueno, pues faltan menos de 2 semanas para que se lleven a cabo estas históricas elecciones en México, y hay algo muy importante, una innovación muy importante, por decirlo de alguna forma, y es precisamente el voto en el extranjero, el voto en el exterior. ¿Por qué? Porque se va a poder hacer en línea. Por primera vez se va a poder hacer en línea. Esto pues representa
mayores facilidades para aquellos que quieren participar, aquellos mexicanos en el exterior que quieren participar de la vida política en el país y tomar y ejercer, ¿no? Tomar la decisión y ejercer su derecho a definir el rumbo de su país, aunque no estén ahí. En California lo han entendido así y hay un grupo de personas que pues se ha abocado a tratar de motivar a aquellos que todavía no se animan a hacerlo. Vamos a ver este informe acerca del voto en el exterior de nuestra Jacqueline Hurtado allá en California. Que los tiempos de cuando se justificaba no votar porque todo el mundo decía que para qué voto si de todas maneras va a ganar el PRI, que ya esos tiempos cambiaron. De esa forma es como Juan José Gutiérrez, un activista, líder comunitario y consejero nacional del partido Morena, se expresa del proceso electoral de México. O sea que el voto es muy importante, no solamente en Estados Unidos, sino que en todo el mundo. Pero su misión como mexicano ha sido animar a sus connacionales en el exterior a que se involucren en el proceso político. Pero Gutiérrez no ha sido el único que ha promovido el voto de los mexicanos en Estados Unidos, sino también Francisco Moreno, director ejecutivo del Consejo de Federaciones Mexicanas. Tenemos que demostrar más que nada que acá los mexicanos en Estados Unidos estamos interesados en continuar con nuestra democracia en México. Estos líderes señalan que la participación de los mexicanos en este lado de la frontera es más importante que nunca, porque dicen que las elecciones del 6 de junio hay mucho en juego, pues se disputarán varias gobernaturas y miles de cargos. Porque su voto desde los Estados Unidos pudiera ser definitivo para apoyar a sus familiares, como las remesas que probablemente les envían desde acá para que no se mueran de hambre en México, inclinando la balanza a favor de un candidato que favorece políticas públicas que pudieran tener un impacto positivo o negativo sobre esos familiares. Por tal motivo, durante los últimos meses, estos líderes, junto con varias coaliciones mexicanas en el sur de California, se han unido para registrar a más mexicanos y alentarlos a que participen en estas elecciones. Es todavía difícil votar desde acá. Nosotros le llamamos el triple salto mortal porque hay que sacar la credencial, hay que registrarse y hay que confirmar de que sí podemos votar. Luego recibir el paquete. Entonces es algo difícil que todavía tenemos que solventar eso, pero es lo que hemos estado haciendo hasta este momento. ¿Por qué es importante que los mexicanos en el exterior participen? Porque si no participamos, nadie va a saber qué piensan los mexicanos oficialmente a través de su voto en el exterior. En estos momentos, los que ya pudieron votar, pues ya lo hicieron. Entonces lo que nosotros decimos es, llámele a su familia, donde se van a seleccionar presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores federales, y dígales por quién votar, pensando que ese voto le va a ayudar a su familia y también a nosotros en los Estados Unidos. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, solo 33.700 mexicanos que viven en 92 países están habilitados para participar este año en este proceso electoral. Para las coaliciones mexicanas, esta cifra de participación debería ser más alta. Es difícil que nuestra gente esté interesada, es difícil registrarse, se nos hace muy difícil todo esto, pero anteriormente no teníamos nada. Sin embargo, un gran logro este año para los votantes, de acuerdo con Moreno, es que por primera vez los mexicanos radicados en el extranjero podrán votar por internet si cumplen con todos los requisitos. Gutiérrez y Moreno señalan que de esta forma la distancia no será una barrera para que sus connacionales puedan votar y hacer que sus voces sean escuchadas. Que estamos en un momento histórico donde tenemos una gran oportunidad de empujar e impulsar un gran cambio en México. Tenemos que demostrar más que nada que acá los mexicanos en Estados Unidos estamos interesados en continuar con nuestra democracia en México. Los mexicanos residentes en el exterior podrán votar en las elecciones correspondientes a 11 entidades de la Federación, incluyendo la Ciudad de México, los estados de Guerrero, Jalisco, Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí, entre otros. Jacqueline Hurtado, CNN, Los Ángeles.
Gracias, Jacqueline. Marco una pausa, regreso en un momento, continuamos aquí en Conclusiones. El tema de seguridad es otro de los temas delicados, importantes, que pues hasta ahora, en el plan de gobierno de la 4T de Andrés Manuel López Obrador, no ha cumplido. Sus abrazos, no balazos, pues resultaron una burla para todos aquellos que han sido víctimas de homicidios dolosos, para todas aquellas mujeres que han sido víctimas de feminicidios. Pero fíjese usted hasta dónde ha llegado. Hasta dónde ha llegado que no solo se trata ya de estos hechos, no, es la violencia política, que también está completamente fuera de control. Para muestra un botón, se lo decía al principio del programa, el asesinato de la candidata a la alcaldía por Movimiento Ciudadano, Alma Rosa Barragán. Este es el segundo ataque que termina con el fallecimiento de un miembro, además, de un partido de oposición, que es Movimiento Ciudadano. Krupskaya Liz tiene el informe de la Ciudad de México. Sin tregua a la violencia en contra de candidatos o aspirantes a algún cargo en las próximas elecciones del 6 de junio en México, y donde están en disputa más de 20,000 cargos, entre ellos 15 gobiernos estatales. El martes fue asesinada la candidata a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato, Alma Rosa Barragán, mientras participaba en un mitin. El presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó el hecho a la delincuencia organizada. Y sí, es gente que quiere generar inestabilidad. Sin duda es delincuencia organizada. Esto se da en Guanajuato, donde hay mucha confrontación, lamentablemente, entre grupos. Y nosotros pues vamos a seguir brindando protección. La Fiscalía de Guanajuato confirmó a CNN que ya existe una investigación en curso, aunque hasta el momento no hay detenidos. ¿Sí? De acuerdo a la consultora Etelec, desde el 7 de septiembre al 25 de mayo, en México han sido asesinados 88 políticos. Tenemos un registro de 724 agresiones o hechos delictivos en contra de políticos y candidatos, desde homicidios, amenazas, secuestros, robos, intimidación en actos proselitistas, entre otros delitos. El saldo de víctimas mortales es de 88 políticos que han sido asesinados, de ellos 34 aspirantes y candidatos a diversos puestos de elección. Y se están conformando verdaderamente autoritarismos a escala granular, ¿no? A escala local, que cuando llega un candidato con una oferta política para combatir la corrupción, combatir estos vínculos delictivos, pues representa una amenaza, ¿no? Para estos poderes, y lo amenazan, lo secuestran o peor aún lo asesinan, ¿no? Lo apartan de la contienda. Pero ¿quiénes están detrás de estos hechos? Para el director de Etelec, no solo está el narcotráfico. Hay otros grupos delictivos que con estas acciones, dice, estarían buscando mantener el control de algunas localidades. Este miércoles, el candidato a la alcaldía de Acapulco por el partido Fuerza por México, José Alberto Alonso, fue atacado con armas de fuego cuando se dirigía a un evento político. Él se trasladaba a un recorrido que iba a realizar en el tianguis de la Colonia Zapata. Al llegar a la mitad del camino, en la bajada de su casa, fue agredido a balazos. El 12 de marzo, el presidente de México anunció la puesta en marcha de un plan para proteger a candidatos. Recordó entonces que durante el proceso electoral del 2018, más de 150 políticos fueron asesinados en el país. La persistencia de la ola de violencia política, según han señalado diversos partidos, constituye un golpe directo a la democracia. Krupskaya Liz, CNN, Ciudad de México. Hacemos pausa, regreso en un momento, continuamos con este especial. Europa, la luna de Júpiter alberga un océano enorme entre su superficie helada y su interior rocoso. Estas profundidades podrían estar lo suficientemente calientes como para derretirse y dar lugar a volcanes submarinos.
Un nuevo estudio de modelos por computadora muestran que la actividad volcánica puede haber ocurrido en el lecho marino de Europa en el pasado reciente y podría seguir sucediendo. Una próxima misión de la NASA, cuyo lanzamiento se espera para 2024, se acercará a esta luna helada y recopilará mediciones que podrían arrojar luz sobre estos hallazgos recientes. Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado. Si no lo vio en Conclusiones, no lo vio. Si usted me lo permite, lo veo mañana. Pásale.